Saludos cordiales, estamos con el profesor Jesús Beltrán Matamoros Armas, exalcalde de Santa Ana Huixta del año 2000 a 2003. Profesor Beltrán, ¿sería usted tan amable hablarnos del origen del apellido Matamoros? ¿De dónde llegaron a América las primeras personas que ostentaban ese apellido? Sí, profesor, gracias por preocuparse pues en esta investigación, porque es muy importante. Los estudiantes, en primer lugar, necesitan saber el origen de todos los apellidos, todas las familias que existimos acá en Santa Ana Huixta. Gracias por hacerlo, profe, con todo gusto. A donde sabemos nuestra familia o la familia Matamoros viene de España, y en esa época pues estuvieron de moda las inmigraciones de familias, comenzando con los que vinieron a descubrir América, ¿verdad? Y después de ellos se dieron cuenta pues de las riquezas que habían acá en Centroamérica, y ni modos, inquietó a muchas familias, dentro de ellas pues la familia Matamoros, y que ni modos, hasta a un fondo no sabemos, como que había en España un sector de moros. De moros. Ok, ahora el Matamoros, existía otro sector que los fue combatiendo y estuvo matando pues a estos moros, que era como que era el apellido Moros, y ya de ahí pues ya se previno, se inició o nació un nuevo apellido Matamoros por los moros que fueron matados. Y de ahí en adelante pues salieron estas familias rumbo a Estados Unidos, ¿verdad? Pero estando en Estados Unidos, como en ese tiempo pues no había tanta demanda de trabajo como la que hubo enseguida. Entonces la familia, estando en Estados Unidos, se compartió. Parte de la familia emigró para Cuba, una isla pues donde ellos se radicaron ahí y ahí se estancaron, ¿verdad? Y la otra parte se vino para México, más al estado de Chiapas, y directamente a Trinitaria, de Comitán y Trinitaria. Ahí se ubicaron los Matamoros, y hay Matamoros familia en Comitán y en Trinitaria. Pero mi abuelo, que llevaba el nombre de Jesús Beltrán Matamoros Cancino, ese nombre Jesús Beltrán lo han venido arrastrando desde España, porque contaba mi papá que el abuelo de él se llamaba Miguel, por eso mi abuelo le había puesto a él Miguel. Entonces mi papá, en honor, me puso a mí a Jesús Beltrán. Perdón, o sea, el papá suyo se llamaba Miguel, su abuelo se llamaba Jesús Beltrán, y el papá de don Jesús Beltrán, su Miguel, bisabuelo, se llamaba Miguel también. Miguel también. Ah, bien, qué interesante. ¿Usted se acuerda del nombre de su bisabuela? No. Solo el bisabuelo se llamaba Miguel Matamoros. Solo abuelos, y sabía yo que mi bisabuelo se llamaba Miguel. Miguel Matamoros.
era el papá de don Jesús Beltrán Matamoros Cancinos, ¿es verdad? Matamoros Cancinos. Don Jesús Beltrán vino a Santa Ana Huista. ¿Fue el primer Matamoros en venir a Santa Ana Huista? Sí. Ellos se dedicaron a la ganadería y a la crianza de bestias, yeguas en especial, para producir ya un cruce de las yeguas y los burros que son pollinos, con yeguas, para que salgan los muletos. Entonces ellos en sus fincas, que tuvieron 2 fincas, una que se llamó San José Coneta. Este lugar, esta finca está en casi la frontera, yéndose por Chacaj. Están 2 colonias que se llama, una Rodolfo Figueroa y la otra que se llama Las Delicias. Dentro de esas 2 colonias estaba la finca que se llamaba San José Coneta, donde tenía la crianza pues de muletas. La otra la tenía aquí cerca de Paso Hondo, que el nombre se me va, pero eran 2 fincas. Eran 2 fincas. Entonces mi abuelo, como tenía esa crianza de muletos, él conocía la feria de Chiantla y seguido en las ferias viajaba por esta ruta, San Antonio, Petatán, llegando a Todos Santos, luego bajar a Chiantla, y tenía una casa en cada lugar. Una aquí en Santa Ana Huista, sí. San Antonio, Petatán, Todos Santos, toda la ruta que él tenía, porque siempre no viajaban no hacían viajes muy largos, porque era muletada la que llevaba, entonces le daban tiempo. Perdón, la casa de Chantla me la describía usted. ¿Qué recuerda? ¿La conoció usted? Sí, se conoce, porque está a una cuadra del Parque Central. ¿Aún existe? Sí, existe la casa. Y la tienen como un patrimonio pues municipal, la conservan. Qué interesante. Sí. Entonces, su abuelo, don Jesús Beltrán, era esposo de Eusebia Lemus. Exactamente. ¿Verdad? Ellos son los primeros en venir a Santa Ana Huista. Sí. ¿Ellos por qué razón vienen a establecerse a Santa Ana Huista? Siguiendo la conversación, profe, como su negocio era vender muletada en las ferias de Chiantla, porque por acá pues todavía no existían, habían fiestas, pero no feria de bestias. Entonces esa era su ruta, llegar a Chiantla a vender muletos. Entonces tuvo la necesidad de crear sus casas en cada lugar, y cuando se llegó en México la famosa guerra del 15, que fue en 1915, la guerra de Villa contra Carranza, en esa famosa guerra que hubo, ellos se dieron cuenta de que tanto los de Villa como los de Carranza hacían daño a los lugares donde llegaban, pues. Llegaban a las fincas y se apoderaban de las fincas, masacraban, y bueno, se dieron cuenta y tuvieron que huir. Pero antes de esa huida que ellos hicieron a este lugar de Santa Ana, que fue el primer lugar, la primer casa después de la frontera, él ya había conocido a mi abuela. Doña Eusebia Lemus. Mi abuela Eusebia Lemus. Entonces aquí la conoció y se la llevó para allá, pues. En ese tiempo pues no estaba todavía marcada la línea divisoria que hay ahora. Entonces, no, para ellos no había línea divisoria. Sí, muy interesante, profe. ¿Y qué pasó con hablamos la vez pasada del dinero, por ejemplo? Me
Me contaba doña Casimira, su hermana, que en ollas de barro ocultaron parte de monedas. ¿Cómo estuvo el asunto? Bueno, sí, en ese tiempo todo el mundo, hasta nosotros de niños, cuando nos daban algunos centavitos por ahí, lo guardábamos en las gavetas, pero por desconfianza a los demás hermanos que se lo podían agarrar, como cada uno tenía su gaveta, cofre de la mamá, el cofre del papá, y la gaveta era de uno de los hijos, ¿verdad? Para guardar uno sus cositas en las gavetas, y uno sus centavitos los dejaba ahí, pero por desconfianza que el hermano no se lo agarrara, uno acostumbraba a meterlo en alguna cajita o algo y enterrarlo. Como que ya se traía eso. Algo común, ¿verdad? En los pueblos. Sí. Esconder. Sí, profe, y los hijos de doña Eusebia Lemus y de don Jesús Beltrán, ¿quiénes eran? Don Miguel Matamoros, ¿verdad? Sí. Al corto tiempo, porque mi tía Carmen, hermana de mi papá, era la mayor, aquí vino ya como de 14 a 15 años más o menos, y mi papá llegando a los 12 años de edad. Entonces muy patojos, muy chamacos, muy jóvenes, viajaron de allá cuando la famosa guerra del 15, se vinieron todos, dejaron abandonado allá lo que tenían, y algunas cosas pudieron traerse y las demás las dejaron, como lo que sucedió con nosotros en el 82 cuando emigramos a México. Entonces ellos se vinieron, pero al poco tiempo de estar acá en Santa Ana, no duraron mucho tiempo, por decir así, quizá unos 4 o 5 años vivieron juntos, y luego falleció mi papá, mi abuelo, su abuelo Beltrán, y al poco tiempo de él se fue mi abuela también, Eusebia Lemus, y quedaron los dos huérfanos. ¿Ellos, sus abuelos, en dónde están sepultados? Están aquí en Santa Ana. Aquí en Santa Ana. Sí, aquí están mis abuelos enterrados. Y de ahí, pues, no solamente fue mi abuelo, pues, venían hermanos de mi abuelo, mis tíos, y otros más que se vinieron, otros se fueron para Huehuetenango. Matamoros. Sí, Matamoros. Entonces, estos que se fueron a Huehuetenango, yo conocí a un primo hermano de mi papá, se llamaba Miguel Matamoros también. Y ellos se fueron yendo a la capital, dejaron familia en la capital y se fueron yendo por todo Centroamérica y Suramérica, que ya están regados en Suramérica, el Matamoros. Ah, interesante. Ajá. Perdón, don Miguel, con doña Elena Armas procrearon a doña Casimira. Estaba usted, Jesús Beltrán Matamoros, Vicente Catalino, doña Francisca, Finado Lidio, ¿quiénes más? Francisca y María Delia. María Delia. La última. Con doña Elena. Ahora, pues, su tía, hermana de su papá, se casó con don Juan José Lemus Morales. Sí. Morales. Ellos procrearon a doña Carmen Matamoros, doña Esther, ¿quiénes más? Sí, Rebeca, la primera, después Elubia Lemus Matamoros y Esther. Tres mujeres hubieron. Aparte de usted, que le ha servido al pueblo como alcalde municipal, don Miguel Matamoros, su señor padre, fueron los líderes del proceso de la independencia al desanexo de Santa Ana Huista, ¿verdad? Son los que destacan. Bueno, los Matamoros, ya hablamos un poco de la historia de los Matamoros, hablemos un poco de su señora madre, doña Elena, que en paz descanse, el apellido Armas. ¿Recuerda usted de dónde viene el apellido?
creo que antes de esto disculpe, Claro. quiero contar algo más sobre el apellido Matamoros. Con gusto. Cuando estuve en la municipalidad, vino una doctora al centro de salud, cubana. Cubano. Y como acostumbraba pues visitar siempre el centro de salud por ver el funcionamiento, en qué podíamos colaborar. Entonces me presentaron a una doctora cubana. Y ella, donde escuchó mi apellido, dijo, oiga, dijo, en Cuba hay Matamoros también. Interesante. Pero los Matamoros de Cuba, dijo, son mulatos como yo. No son güeros como ustedes. Pero hay razón porque ellos se estancaron allá. Sí, claro. Ellos se procrearon ya con puertorriqueños, con cubanos y puro moreno, pues. Entonces el Matamoros ahí se quedó. Y sí existe Matamoros, no solamente porque ella me lo haya contado, sino que mi amigo puertorriqueño, me dijo, estando en los Estados Unidos, que lo conocí, me dijo, mire, dijo, en Cuba hay Matamoros. Y yo conozco, dijo, un trío Matamoros. Y le voy a conseguir, dijo, un cassette. Qué interesante. Me lo consiguió y lo tengo, trío Matamoros. Lo curioso es de que en el trío existe un Miguel Matamoros. Continúa el nombre. Continúa el nombre también en Cuba. Eso sí, no sé si el Jesús Beltrán también. Es posible, ¿verdad? Posiblemente. Y eso es pues de la rama que se fue para Cuba. Qué interesante. Ya la que se vino para acá, pues ya, yo creo que llegó al Cabo de Hornos. Sí, ya no, sí, es con el tiempo transcurrido, ¿verdad? Sí, ahora volviendo a lo que es el apellido Armas, pues del apellido Armas sí no tengo mucho conocimiento. ¿A quiénes recuerda usted de los Armas, así los más ancianos? Aquí en Santa Ana Huista. Pues aquí, Armas solo mi mamá. Solo su mamá. Porque vino de San Antonio. San Antonio. Sí, en San Antonio está la mayor parte de la familia Armas, ubicados en Cajuil. Cajuil. Sí. Todo San Antonio Huista. Sí. En Cajuil están los principales Armas y en San Antonio. Luego, pues hay otros Armas en San Antonio, también en Nogoyá. Otros Armas que hay aquí también, pero son Armas de familias que fueron adoptadas por mi familia, pues de la familia López, adoptaron y los Armas, entonces adoptaron a niños y ellos pues llevan el apellido también Armas, con otros apellidos que son adopciones, pues. Entonces, legítimos Armas de las que vinieron, que según me contaba mi mamá, que sabía pues que el apellido de Carlos Castillo Armas era el mismo Armas. Sí, perdón que le interrumpa. En una entrevista que le hice hace unos 25 años, quizás ella me contaba que era sobrina de Carlos Castillo Armas. Ahí tengo el video, ¿verdad? Ya bastantes años, y ella me decía, sí, soy sobrina de Carlos Castillo Armas, ¿verdad? Muy interesante. Volviendo a los Matamoros, en todo Chiapas, también la familia Matamoros es grande, ¿verdad? Sí, es grande. Incluso en Oaxaca, estaba sí, ahí enterando. Sí, en Oaxaca está en este otro lugar contiguo a Chiapas, está Tabasco. En Tabasco está el Matamoros, en Tuxtla,
Comitán, Trinitaria, y no se diga aquí todas las colonias, sí, no hay Matamoros. Sí, profe, no sé si tiene algo más que contar, le agradecemos mucho por su tiempo, que es importante conocer nuestras raíces, ¿verdad? Hoy precisamente hablábamos con unos amigos de que es importante conocer nuestra historia, ¿verdad? No sé si tiene algo más que agregar usted. Sí, como se trata solo de la historia del apellido, porque tratándose de otras cosas, pues tenemos mucho que platicar también, ¿verdad? Sí, ahí vamos a tener un capítulo eso es especial, ya para sí, otras investigaciones, pero en cuanto a la familia, es todo lo que tengo que decir. Y gracias a usted por preocuparse en hacer esto, porque así se da cuenta, en especial el pueblo. Sí, muchas gracias, profe. Muy amable. Y a usted las gracias, profito. Gracias. Y bendiciones. Siga usted adelante por todo lo que está haciendo, que de muchos pues he escuchado pues de lo que usted hace, que han aprendido mucho y seguirán aprendiendo. Sí, muchas gracias también a usted por su tiempo, ¿verdad? Muchas gracias. Saludos cordiales, continuamos con la historia de Santa Ana Huista, Huehuetenango. En esta oportunidad el origen de los apellidos más comunes en el citado municipio. En esta oportunidad nos encontramos con doña Casimira Matamoros Armas. Doña Casimira, hablemos del apellido Matamoros. ¿Quién fue el primer señor con el apellido en venir a Santa Ana Huista? El nombre de su abuelo. Se llamaba Beltrán Matamoros. Don Beltrán Matamoros. ¿Quién era la esposa de don Beltrán Matamoros? Eusebia Lemos. Eusebia Lemos, de lo mismo Lemos de Santa Ana Huista, ¿verdad? Bien, ¿quiénes eran los hijos de su abuelo Beltrán Matamoros y de su abuela Eusebia Lemos? Traían a mi tía Carmen y a mi papá cuando se vinieron huyendo de la guerra de los Carranzas. Y se trajeron el dinero, lo que era billetes, se lo trajeron en bestias, en costales. Ya lo que era moneda, lo dejaron enterrado allá en Coneta, en un toril, dice que dejaron enterrado todas unas ollas con monedas de oro y plata. Allá tenía sus propiedades. Allá tenía ganado, era de él todo ahí Coneta, y todo el ganado que estaba ahí era de él. Pero por la guerra se vinieron para acá huyendo. Y quedó todo el dinero allá y quedó todos los terrenos, potreros y ganado. Porque él mozos tenía allá. Y a los mozos antes de venir se les dijo que abrieran hoyos en el toril para enterrar las ollas con monedas. Interesante. Bien, entonces, doña Carmen y don Miguel Matamoros eran hijos de don Beltrán Matamoros y de doña Eusebia Lemos. Sí, bien, ¿quién era la esposa de don Miguel de su papá? La primera mujer que tuvo fue doña Shela Peláez. Doña Shela Peláez. ¿Quiénes son los hijos? Ella tuvo a Mario. Ajá. Sí, solo. Solo a él. Solo a él. Después contrae matrimonio con doña Elena Armas. Después tuvo otra mujer que se llamaba Críspula, pero el apellido creo que es el apellido que tiene doña Horaria, no sé. Críspula. Parece que eran familias con ella. En fin, que yo no le sé el apellido a ella, a doña Críspula. Solo sé que vivió con mi papá y con él tuvo 3 hijos. La primera hija que tuvo mi papá fue la Raquel. La Raquel que fue la segunda hija que tuvo mi papá. La primera hija que tuvo mi papá. El segundo hijo es Mario con doña Shela, así fue. Con doña Críspula tuvo a la Raquel que vive en Monajil. Y estuvo a Carlos, mi hermano que vive allá en La Quespala. Pero él ya es muerto. Sí, entonces eran 3 hijos ya los que tuvo así afuera del matrimonio con mi mamá. Con doña Elena procrearon a... Ya con mi mamá se casó
Ya con ella, ya de matrimonio, ya somos nosotros. Yo que soy la primera. Ajá. Y mi hermano Beltrán. Jesús Beltrán. Sí, y mi hermano Chente. Vicente Catalino. Sí, y mi hermana Francisca, mi hermana Delia. Y aparte 2 que se les murieron, una hembra y un varón. El finado Lidio, que es... Finadito, sí, mi hermano Lidio. Bien, ahí están los Matamoros. Por parte ahora de doña Carmen Matamoros, que se casó con don Juan José Lemus, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes son las hijas de doña Carmen? Ya con mi tía Carmen, ya ella tuvo a la Rebeca, a la Esther y a la Luba. Ellos al venir a Santa Ana Huista compran ese predio donde actualmente... Ya mi abuelo fue el que compró ya ese predio ahí donde vivía la Esther, hasta allá ahí donde vive Égules. Donde vive el exalcalde de Matamoros. Sí. Bien interesante. Su abuelo, don Beltrán, él me decía a usted que viajaba mucho, que tuvo una casa, me decía, sí. por Todos Santos, Cuchumatán, San Martín, Cuchumatán. Sí. ¿Por qué razón? ¿Viajaba mucho él? Porque él compraba bestias. Cuando se vino del otro lado, empezó a negociar aquí. Y compró en Chantla una casa grande, y de adobe y de teja. Compró esa casona. Pero quedó porque como mi papá y mi tía Carmen eran chiquitos, no pudieron ellos ir a reclamar esa casa. Y quedó, saber quién será el dueño ahora.